Capítulo 7. Por fin en casa. Ciro. Irisbiel aplaudió, sonriendo ampliamente y extendiendo los brazos antes de correr hacia él para darle un abrazo de oso. Con un grito, Ciro retrocedió unos pasos antes de ser abordado por su madre, apenas capaz de dejar caer sus bolsas para no caer encima de ellas antes de que su espalda golpeara el suelo. Te extrañé, Ciro. Nunca más te vayas. Irisbiel gimió mientras acariciaba su pecho con la mejilla. También te extrañé, Ka-chan. Murmuró un poco aturdido, parpadeando un par de veces mientras miraba el techo de su casa. ¿Cómo estuvo la torre del reloj, Ciro? Kiritsugu lo saludó con un movimiento de cabeza, recibiendo uno pequeño a cambio. Fue bueno. Aprendí algunas cosas nuevas muy interesantes. Respondió Ciro, sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Eso es bueno. Por favor, déjalo ir, Iri. No quiero tratar con ella si lo mantienes alejado de ella por más tiempo. Kiritsugu murmuró con cansancio, recibiendo un obstinado gemido de su esposa. No. He estado sin mi bebé durante un mes. Me lo merezco. Bebé. Murmuró Ciro con una pequeña gota de sudor en un lado de su cabeza, ignorando la parte de su mente que le recordaba que amaba el afecto. Así es. Mi precioso bebé. ¿Puedo levantarme, Ka-chan, por favor? HMPH. Bien. Irisbiel cedió, se bajó de su hijo adoptivo y lo dejó levantarse, agarrando sus maletas. ¿Cómo ha ido todo mientras estuve fuera? Preguntó mientras caminaba hacia el interior de la casa. Tranquilo. Sakura vino unas cuantas veces más. Es una joven tan dulce. Irisbiel arrulló mientras caminaba a su lado, Kiritsugu hacía lo mismo en silencio desde el otro lado. Eso es lindo. ¿No hay visitas de Rin? Preguntó Ciro en broma, recibiendo una risita de Irisbiel y un resoplido de Kiritsugu. Ni uno. Su madre habló alegremente, aunque eso es porque su asistente no estaba aquí. Ella se burló de él y le dio un codazo en el brazo. Todavía no puedo creer que esté tan obsesionada con llamarme así. Apenas actúo como un asistente. Suspiró, encogiéndose de hombros y sacudiendo la cabeza. Mientras el niño de 11 años hacía esto, se perdió la mirada vagamente engreída que Kiritsugu le lanzó a su esposa mientras ella suspiraba derrotada ante sus burlas pasando directamente por encima de su cabeza. Ve al comedor, Ciro. Iya, Seiya y Liz están esperando allí, dijo Kiritsugu, empujando su cabeza en dirección al comedor. Iri y yo necesitamos hablar de algo. Ciro los miró a ambos de manera extraña por un momento antes de encogerse de hombros y seguir adelante, abriendo la puerta solo para ser arrastrado hacia adentro y la puerta se cerró violentamente detrás de él. Tiene 11 años, Iri. Fue con lo que abrió Kiritsugu, su mirada todavía en las puertas del comedor donde ambos podían escuchar los gritos emocionados de Iya. Bueno, no espero nada todavía, Kiri. Pero si me pongo manos a la obra ahora, sucederá mucho antes. Iri discutió apasionadamente, recibiendo un gemido de Kiritsugu mientras enterraba su rostro en su palma. Él debería ser libre de elegir por sí mismo. Iri. Kiri, gritó, escandalizada de que él incluso sugiriera que no estoy tratando de decidir con quién terminará. Él podría terminar con Seiya si quiere. Solo estoy haciendo mi trabajo como buena madre y asegurándose de que esté al tanto de todas y cada una de las oportunidades, dijo con orgullo, sosteniendo un puño cerrado contra su pecho mientras lo inflaba. ¿E ella? Preguntó secamente con una ceja levantada. Ella es mi preciosa niña. Y todavía es una niña. Exclamó Iri, cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza con vehemencia, perdiendo la mirada inexpresiva que Kiritsugu le dio. XXXXXXXXX. Mientras tanto. Oni-chan. Iya aplaudió mientras abrazaba a Ciro con fuerza. El preadolescente se sentó a la mesa mientras su hermana menor lo rodeaba con sus brazos. Ciro. Bienvenido de nuevo. Dijo Liz con una expresión suave, asintiendo con la cabeza y masticando un nuevo palito. Espero que hayas aprendido algo importante mientras estuviste allí, Ciro.
Sería una pena si Lady Arresville y Lord Kerretsegoe te enviaran allí solo para que confraternizaras. Comentó Sella, manteniendo su imagen de sirvienta, profesional, de la familia Emilia. Ah. No tienes que ser tan malo conmigo, Sella, suspiró Ciro antes de reírse, rascándose la parte posterior de la cabeza. Aprendí mucho mientras estuve allí. Por supuesto. Ella respondió de manera uniforme, recibiendo un chasquido de la lengua de Ciro en respuesta. Ustedes no tuvieron ningún problema con Sakura, ¿verdad? Preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. No. Ella fue muy amable y servicial. Ella respondió con una gran sonrisa, finalmente soltándolo, pero aún sentada a su lado. Eso es bueno. Él respondió con una sonrisa y asintió, mirando mientras ella de repente se aclaraba la garganta. Sí, la señorita Sakura fue de gran ayuda mientras no estabas. Sin embargo, su temperamento hacia los mormones fue sorprendente. ¿Temperamento? ¿Sakura? ¿Estamos hablando de la misma persona? Ciro se rió con una ceja levantada. No quiero decir que explotó o les gritó, Ciro. Más bien, su forma de hablar era mucho más. Sella puso los ojos en blanco, pareciendo buscar la palabra correcta. Agresivo. Comentó Liz, recostándose en el sofá. Personalmente habría dicho, franco. Pero fue un cambio obvio en su comportamiento. Sella notó, recibiendo un zumbido de Ciro. Extraño. Probablemente simplemente no le gusta la religión. Ciro adivinó encogiéndose de hombros antes de bostezar. Oh. ¿Estás cansado, Oni-chan? Ella preguntó inclinándose hacia adelante para comenzar a inspeccionarlo. Me acostumbré a la hora de Londres. Ciro murmuró mientras bostezaba, provocando una risita de ella. El término que estás buscando es, desfase horario, Ciro. Ahora, por favor, duerme. No es bueno que una persona, como tú, se prive del sueño. Gracias ella. Qué lindo. Él se rió entre dientes con cansancio, notando pero sin comentar sobre el tic que desarrolló su ojo. Buenas noches, Oni-chan. ¿Podemos salir mañana? Podemos ver cómo me siento, ¿vale? De acuerdo. Ciro sonrió ante la respuesta de su hermana pequeña y le revolvió el cabello, caminando hacia su habitación mientras ella se quejaba de vergüenza. XXXXXXXXX. Los ojos de color ámbar dorado se abrieron lentamente al ver ladrillos de piedra bien elaborados pero desgastados. El calor ambiental de la cámara en la que se encontraba le picaba la piel y los pelos y el constante zumbido de metal contra metal reverberaba a través de su cráneo. Lentamente, muy lentamente, se levantó del suelo. El niño no se sorprendió al encontrarse ya en una herrería familiar, notando que esta vez el edificio en sí parecía finalmente haberse estabilizado y convertido en un elemento permanente. Sin embargo, la persona que golpea y el arma que golpea. Ciro suspiró ante el familiar cambio de colores, formas y sentimientos que emitían tanto el herrero como el arma. Los sueños en los que entró en la forja fueron sinceramente pocos y espaciados. Cada vez que entraba aprendía algo nuevo. Incluso si fuera algo tan simple como el ángulo exacto en el que golpear el metal calentado o problemas a los que prestar atención durante la forja. Así que decidió buscar nuevamente un lugar para establecerse por el resto de su sueño, sabiendo que el último lugar que había elegido lo llevaba directamente al camino del herrero cuando éste había alcanzado algunas herramientas. Apoyándose contra la cálida superficie de la pared de ladrillos, respiró hondo y miró hacia arriba, solo para parpadear sorprendido al encontrarse fuera de la fragua. En lugar de eso, se encontró afuera, apoyado contra la pared de la fragua, con el sonido ahogado de los impactos metálicos todavía resonando en sus oídos. Esta era la primera vez que veía el exterior de la fragua, y mucho menos la abandonaba. Sin embargo, no se sintió sorprendido e increíblemente decepcionado al encontrarse en un entorno que ni siquiera podía decidir cómo era. Lo único que parecía arreglado era que había tierra y las espadas clavadas dentro de dicho suelo, muchas de las cuales reconocía. ¿Qué? Esta es mi katana de fuego que hice antes de ir a Inglaterra. Murmuró Ciro, acercándose y agarrando el mango.
En el instante en que intentó mover la espada, pudo sentir algo extraño dentro de sí mismo. Como si el hecho de que pudiera levantar la espada fuera algo inherentemente confuso para él mismo. Girándola unas cuantas veces, una vez más parpadeó sorprendido, no se había hecho ni un solo cambio en la espada. Por lo que sabía, estaba sosteniendo algo real, en lugar de estar parado dentro de su propio paisaje onírico y balanceándose alrededor de una invención suya. Correcto. Paisaje onírico. Por supuesto que se sentiría real. Todavía. Sin embargo, eso tampoco me parecía bien. Algo en lo profundo de su alma parecía negar ese pensamiento y, sin embargo, todavía no estaba más cerca de descubrir por qué parecía tan realista. Había pasado quién sabe cuánto tiempo balanceándose y realizando movimientos familiares con su espada y todavía no se encontraba más cerca de una respuesta. Entonces, decidiendo dejar de lado ese pensamiento por un momento, continuó mirando a su alrededor. El niño se maravilló de todas las espadas y armas que veía cada vez que miraba a su alrededor. De hecho, incluso podía ver algunas de las armas que Gilgamesh ocasionalmente sacaba a su alrededor dentro de este extraño campo. Algunos de ellos parecían más estables que otros y casi no parecía haber rima o razón del porqué. Sirou frunció el ceño, sabiendo que lógicamente tenía que haber una razón. Sin embargo, por su vida, no podría. Luz. Sirou se congeló, tanto física como mentalmente. Girando lentamente la cabeza, notó una única elevación dentro del campo vacío de armas, donde irradiaba una luz dorada cegadora pero hermosa. Un paso, luego otro. Sin siquiera pensarlo, comenzó a caminar hacia la luz, sus pasos forzados y robóticos pero fortalecidos por algo de lo que no era consciente. Y con otro pulso de luz, su visión se volvió blanca y hormigueos y agujas llenaron cada miembro y nervio de su cuerpo. XXXXXXXX. Con un gemido silencioso, los ojos de Sirou se abrieron al interior de su habitación, algo que realmente no hizo nada para sorprenderlo si era completamente honesto. Siempre que tenía un sueño extraño siempre tendía a despertarse de la misma manera. Simplemente se alegraba de no despertarse normalmente con un movimiento brusco o un ruido fuerte como lo mostrarían la mayoría de los programas y películas. Levantando una mano para frotarse uno de los ojos, miró la hora en el reloj de su habitación, chasqueando la lengua cuando se dio cuenta de que era poco más de la 1:15 de la mañana. A pesar del tiempo, no se sentía cansado en absoluto. Algo por lo que realmente agradecer al desfase horario, supuso. Volviendo a tumbarse, intentó dormir una vez más, solo para fallar cuando pasaron 20 minutos y no solo no tenía sueño, sino que en realidad se sentía más despierto. Su corazón latía en sus oídos y tanto su sangre como su prana palpitaban a través de su cuerpo, el exceso de energía rogaba ser liberado de cualquier forma. Aunque Sirou no se hacía ilusiones sobre una elección real, después del sueño que acaba de tener. No habría nada que liberara mejor toda esta energía reprimida que un par de horas seguidas en su forja. Lentamente salió de la cama y se vistió, y se abrió paso por los pasillos de la finca Emilia. Rápidamente garabateó una nota sobre donde estaba y la puso en la encimera de la cocina, se puso unas botas y salió por la puerta principal, consciente de estar lo más silencioso posible en todo momento. Honestamente, la perspicacia de los homúnculos de la casa, salvo ella, era francamente aterradora a veces. XXXXXXXXX. 2 horas después, finca Muramasa. Sirou resopló mientras colocaba el lingote nuevamente en la forja, parpadeando ante el ping que pasó por su mente. Con un profundo suspiro, colocó sus tenazas sobre el yunque y escuchó que la trampilla de la fragua se abría con un fuerte golpe. Mestizo. ¿Te atreves a regresar sin informar a tu rey? Sirou puso los ojos en blanco y volvió a concentrarse en la escalera mientras la forma de Gilgamesh descendía. Sí, lo siento, Gilgamesh. Mi familia me recogió en el aeropuerto y todo eso. Respondió Sirou, sin parecer arrepentido en absoluto a pesar de sus palabras. Si Sirou hubiera dicho o hecho esto al conocer a Gilgamesh por primera vez, probablemente habría terminado con otras 2 o más espadas apuñaladas por atreverse a tratar a Gilgamesh a la ligera. Sin embargo, 3 años fue mucho tiempo.
Sirou no mentiría y diría que él y Gilgamesh eran amigos, o particularmente cercanos, pero ciertamente se habían acostumbrado mucho más a la presencia del otro. Gilgamesh incluso había comenzado a calmar un poco su temperamento en los últimos meses. Aunque seguía siendo insoportable la mayor parte del tiempo. Sí, eso pensé. Para un herrero de tu talento, pierdes muchísimo tiempo confraternizando con magos y homúnculos. Gilgamesh resopló, acercándose ya al sofá de cuero negro con bordados dorados que estaba a lo largo de una de las paredes del taller. Dicho sofá era el único lugar cerca de la fragua que estaba libre de hollín y otras impurezas y partículas. Esto fue gracias a un campo delimitado que Irisbiel lo había ayudado a configurar, ya que a ella le gustaba verlo forjar de vez en cuando, aunque Rin y Sakura también lo usaban ocasionalmente cada vez que decidían venir. Si no hubiera pasado tiempo con ellos, hace años me habría consumido por la desnutrición porque una espada necesitaba más trabajo. Sirou resopló, provocando una carcajada del rey de cabello dorado mientras se sentaba en el sofá. Verdaderamente la marca de tu dedicación, herrero, habló Gilgamesh, agitando una mano en el aire. A pesar de cualquier valor que puedas tener como herrero, siempre fuiste mi entretenimiento ante todo. Me siento honrado. Como deberías, habló Gilgamesh, su voz ligera pero con un aura seria. Eres el ser singular en esta época patética en el que veo alguna utilidad. Oh. ¿Nada que decir? Me alegra ver que finalmente te has dado cuenta de la seriedad de mis magníficas palabras. Se jactó Gilgamesh, con una sonrisa cruel en su rostro, prácticamente rogándole a Sirou que mordiera el anzuelo que había puesto. Siempre me he dado cuenta. Sirou habló simplemente, girándose para comprobar el progreso del metal que estaba calentando. ¿Y aún así tienes el descaro de darte la vuelta mientras hablas con tu rey? Al no tener nada que decir a eso, Sirou simplemente dejó que el más leve fantasma de una sonrisa se extendiera por sus labios mientras sacaba el lingote y comenzaba a golpearlo una vez más. Su atención se centró inmediatamente en la tarea que tenía entre manos, en lugar de en su intruso de cabello dorado. Mientras tanto, Gilgamesh, sabiendo que no tendría más entretenimiento hasta que Sirou terminara, simplemente decidió observar al joven. Su mirada impasible y su cuerpo estirado sobre el sofá, una pierna cruzada sobre la otra. Siendo un rey, no sabía casi nada sobre la forja de espadas, y mucho menos el paraguas genérico bajo el cual caía que era herrería. Él ordenaba que se hicieran cosas después de todo, no necesitaba hacerlas y si estaban mal hechas simplemente ponía una marca negra en el nombre del herrero. Sin embargo, incluso con su falta de conocimiento, se dio cuenta de que el niño había mejorado desde la última vez que lo vio trabajar. Sus movimientos eran más suaves y eficientes. Sus ojos parecían más duros, más concentrados que la última vez. Este aumento en la concentración y la eficiencia también provocó una retroalimentación en la forma en que se comportaba. Aunque conocía al chico, Gilgamesh no dejaría de darse cuenta de cómo se mantenía concentrado en su espada. Además, su prana parecía un poco más controlado desde la última vez que lo vio. Algo que sabía que no habría surgido de ningún tipo de práctica con la herrería. Esperando unos momentos más, la boca del rey ya se estaba abriendo tan pronto como Sirou agarró sus tenazas para volver a poner el lingote en la fragua. Tu prana parece más ágil, muchacho. Esa ridícula escuela en realidad te hizo algo bueno. Gilgamesh habló, logrando que el chico alzara una ceja. No es propio de ti que te importe. Lo que hago y lo que no me importa no es de tu incumbencia. Gilgamesh fue rápido en su refutación, con expresión plana y tono de advertencia. No me preocupa. Solo estoy confundido, cedió Sirou encogiéndose ligeramente de hombros, volviendo a bajar las tenazas. Y me hizo algo de bien, aprendí un nuevo método para mezclar ot con metales mientras los derritía. ¡Qué montón de bien te hará! Gilgamesh se burló de él, señalando con una mano la habitación donde no había nada para derretir ningún tipo de mineral. Tendré que hablar con mis padres al respecto, respondió Sirou con petulancia, recibiendo una burla del rey. Padres de esto, padres de aquello. Los tienes en tanta estima por las personas que te limitan y te dicen qué hacer. Comentó Gilgamesh. Sirou no estaba muy seguro de cómo responder al principio.
Gilgamesh no sonó frío o apático como solía hacerlo cuando mencionaba a sus padres, ni tampoco sonó arrogante como lo haría durante la mayoría de sus aparentemente interminables comentarios. Gilgamesh ahora, sin embargo, ahora sonaba enojado. Como si sus padres de alguna manera hubieran hecho algo para enojarlo personalmente y, sin embargo, según sus palabras, eso estaba mal. ¿No le gusta la idea de tener padres?, pensó Zirou, repasando sus recuerdos de la leyenda de Gilgamesh. ¿No te gustan los padres, Gilgamesh?, preguntó Zirou, todavía tratando de sacar a relucir las piezas desconectadas de la leyenda que había leído hace tantos años. Realmente necesitaba actualizar sus conocimientos. Ja. Ese no es mi problema con ellos. Odio a aquellos que imponen sus propias ideas y limitaciones a los demás. Que esperan que lo sigas sin más motivo que el de tener poder. Pero mis padres no hacen eso. ¿No es así, muchacho? Te dicen lo que puedes y no puedes hacer o experimentar. Te dicen cuándo puedes o no trabajar en tu oficio o tren. Gilgamesh se enderezó ahora, su tono extrañamente cálido y apasionado. Eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? ¿Asegurarse de que sus hijos no se esfuercen demasiado? Difícilmente. Entonces, ¿cómo habrías sido como padre? ¿Perdón? Gilgamesh realmente parpadeó ante esto, ligeramente estupefacto por la pregunta. Si lo hubieras tenido un hijo. ¿Cómo habrías sido como padre? ¡Qué pregunta más estúpida!, se rió Gilgamesh, moviendo la cabeza hacia atrás por un momento mientras lo hacía. ¿Qué respuesta se te podría ocurrir a ti o a alguien que no sea el padre perfecto? No soy yo quien debe responder. Quiero saber cómo crees que hubieras sido como padre. Zirou respondió sin rodeos. Muy arrogante como entretenimiento para desafiar al rey a un juego de palabras, muchacho, sonrió cruelmente el Cervante encarnado porque creo que las palabras que pronuncié fueron, tú o cualquiera, no simplemente, tú. Supongo que lo eran. ¿Entonces esa es tu respuesta? ¿El padre perfecto?, preguntó Zirou, inclinando la cabeza hacia un lado. Por supuesto. Nunca podría ser menos incluso si lo intentara. Zirou decidió no hacer un comentario externo sobre el ego descarado. Para ser honesto, todavía era un poco impredecible desafiar eso. En lugar de eso, el preadolescente simplemente dejó que la fragua de su familia cayera en un silencio semicómodo. Después de 1 o 2 momentos más, agarró la hoja en la que estaba trabajando y comenzó a golpearla con su martillo rítmicamente, tan concentrado que no se dio cuenta cuando Gil pareció tener una idea y se enderezó mientras chasqueaba los dedos. ¡Chico! El grito repentino hizo que Zirou se tensara por la sorpresa, su brazo se balanceó hacia abajo con demasiada fuerza y creó una abolladura en el medio de la hoja. Ahora, un herrero normal, de la variedad Magus o no, simplemente se habría encogido de hombros, tal vez habría fruncido el ceño y habría seguido trabajando en la hoja. Quizás podrían haberlo vuelto a poner en la fragua para calentarlo un poco más antes de trabajar para arreglar la hoja y recuperar el ritmo. Sin embargo, Zirou estaba lejos de ser un herrero normal. Con una mueca de disgusto, arrojó la hoja al suelo y procedió a tomar un balde de agua y verterlo sobre la hoja, ignorando fácilmente la nube de vapor que explotó de la hoja mientras pasaba de al rojo vivo a un gris opaco en cuestión de segundos. Inclinando ligeramente el pie, logró hacer palanca debajo de la hoja antes de enviarla a toda velocidad hacia la pared en el lado opuesto de la fragua. Volviéndose para mirar a Gilgamesh antes de que la espada hiciera contacto, colocó pesadamente el cubo ahora vacío y le dio una mirada completamente poco impresionada. «Me hiciste arruinar esa espada». Zirou lo acusó con voz plana. Ahora, como se dijo anteriormente, un herrero normal no habría considerado arruinada la espada de Zirou. De hecho, podrían haber visto arreglarlo como una molestia trivial en el camino hacia la fabricación de una buena espada. Una persona normal con tanto conocimiento sobre herrería como Gilgamesh ni siquiera habría reconocido que había algo malo en ello en primer lugar. Excepto que había un cierto tipo de bucle de retroalimentación que ocurría cada vez que Gilgamesh estaba presente en la herrería de Zirou. Si bien la razón exacta para cada uno de ellos era diferente, lo único que ambos odiaban con pasión era algo hecho de manera descuidada o a medias.
Y en el caso de las armas, esto fue doblemente cierto. Tú mismo arruinaste esa espada. Gilgamesh lo despidió, su mirada aguda casi desafió al niño a discutir. Cierto. Entonces, ¿por qué de repente me gritaste? Preguntó, agarrando el balde y acercándose a un grifo para comenzar a volver a llenarlo. Deseo ver si esa estúpida escuela realmente te enseñó algo útil además de pequeñas mejoras en la eficiencia de tu forja. ¿Cómo podría mostrar eso? Lucharás conmigo. Gilgamesh dijo simplemente, como si comentara sobre el clima. ¿Pelear contigo? ¿De verdad estás intentando matarme esta vez? Zirou se quedó boquiabierto, colocando ambas manos sobre su yunque e inclinándose hacia adelante. Si lo fuera, ya estarías muerto, mestizo, comentó Gilgamesh, poniendo los ojos en blanco como para llamarlo idiota de forma no verbal. Dije que pelearías conmigo. No es que pelearemos. Debería tratarlo como en una verdadera pelea, apenas durarías una fracción de segundo. No puedo discutir contigo en eso. ¿Pero ahora mismo? No, una vez que vayamos a algún lugar que no sea un sótano, a menos que desees que derribe los cimientos de este edificio sobre tu cabeza. Sugirió, chasqueando los dedos y abriendo múltiples portales dorados para dar énfasis. Simplemente pongámonos en marcha. Odiaría quitarte el tiempo. Murmuró Zirou con una mirada seca y poniendo los ojos en blanco, algo que Gilgamesh ignoró para acariciar su propio ego. Por supuesto. Finalmente estás aprendiendo cuál es tu lugar, muchacho. Tomó algunos años de más, pero supongo que las historias de niños que son tercos realmente son ciertas. Zirou simplemente resopló ante la burla de Gilgamesh, agarró su abrigo de uno de sus bancos de herramientas y pasó junto al rey que acariciaba su ego, comenzando a subir la escalera. XXXXXXXXX. Lejos de los límites de la ciudad de Fuyuki, 5:53 de la mañana. Bueno, ¿qué estás esperando? Preguntó Gilgamesh, con una mano en la cadera mientras golpeaba impacientemente con el pie al preadolescente que estaba frente a él. ¿Me darás una espada? No te entregaré una de mis espadas. Entonces tendré que usar rastreo, ¿sabes? Zirou respondió con una ceja levantada, sabiendo que a los espíritus heroicos no les gustaba su magia. Sí. Lo soy consciente. Gil gruñó. El puño que no estaba en su cadera se apretó lo suficiente como para hacer que sus nudillos se pusieran blancos. Sin embargo, puedo lidiar con ellos si no los considero falsos. Trato de no pensar en ellos como falsificaciones, hace que sea un poco más fácil practicar el rastreo. Zirou sonrió sarcásticamente a Gilgamesh que comenzaba a rebajarse. Prefiero pensar en ellos como referencias o artefactos educativos. ¿Referencias sobre qué exactamente? Gilgamesh se burló, quitándose un poco de pelo del ojo. La espada definitiva. Eso otra vez. A pesar de encontrar el sueño ridículo, viendo que fuera lo que fuera esta espada tendría que vencer a Ea, no pudo evitar resoplar con los más mínimos indicios de una sonrisa. Hipotetizar la estructura básica. Este paso no había cambiado con respecto a su versión original de tracing, a pesar de las revisiones por las que había pasado en los últimos 3 años. Duplicar el material de composición. Este paso había hecho que la estabilidad de sus proyecciones fuera mucho mayor que antes, sin embargo, todavía le molestaba. Pero hasta que consiguiera un mayor conocimiento de la metalurgia, tanto científica como taumatúrgicamente, era lo mejor que iba a conseguir. Imitando la habilidad de su fabricación. Su orgullo ardió ante la redacción de este paso, incluso tantos años después de su creación. De hecho, haber tenido que mantenerlo igual durante tantos años probablemente solo lo empeoró. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Este paso aún no se había cambiado desde que tenía 8 años, pero algún día lo haría. Una vez que tuvo más experiencia de vida. Una vez que hizo más que ir a la escuela primaria, forjó espadas básicas y fue a la torre del reloj una sola vez. Luego actualizaría este paso. Reproduciendo los años acumulados. Este paso había sido creado cuando tenía 10 años, para unificarse con el paso anterior. La aplicación del misterio, creado, para sus armas que ayuda a estabilizarlas y fortalecerlas por razones que desconocía agravantemente.
superando cada proceso de fabricación. Superando cada proceso, el puto culo de Zero. Fue un uso descarado y liberal de refuerzo para aumentar la durabilidad y, lo más importante, la longevidad de la hoja Trust. A pesar de ser esencialmente una magia de su propia creación. El rastreo se encontraba todavía en la etapa infantil de su desarrollo. Y si bien eso era bueno, la única manera de subir era hacia arriba. También era malo porque dependía directamente de sus habilidades y experiencia para hacerlo, y eso llevaría tiempo rectificar. La espada que cayó en sus manos fue una katana. Aproximadamente 74 centímetros de largo desde Tsuba, guardamanos, hasta Kisaki, punta de la hoja, y 96 centímetros de largo teniendo en cuenta Tsuka, empuñadura. No era su katana de llamas la que había llevado a Londres, sino más bien una espada inherentemente no mágica que había hecho poco antes de dicha katana. Si surgiera la necesidad, comenzaría a sacar espadas mágicas, y no tenía la impresión de que no aumentaría a esa intensidad, pero primero quería sacar una espada no mágica para probar su rastreo. Gilgamesh vio aparecer la espada en un tiempo más corto que antes de su excursión a Occidente. Todavía era ridículamente lento en comparación con su puerta de Babilonia, pero sostener la magia del niño era como acercar una fogata al sol y comparar qué tan lejos se extendía la luz de ambos. Al abrir un único portal, sin pensarlo comenzó a estirar la mano para agarrar la espada que sobresalía por la empuñadura. El conocimiento instintivo de la lucha con el que había nacido como semidios pasó a primer plano en su mente mientras miraba al niño, las fortalezas y defectos de su postura se filtraban en la mente del rey. Su pie comenzó a moverse antes de detenerse, apenas a unos centímetros de donde había comenzado originalmente. ¿Qué estaba haciendo? En realidad, no estaba planeando combatirlo físicamente. ¿Lo fui? No, claro que no. Con el más mínimo movimiento de su muñeca, envió la espada de regreso a su puerta, moviéndola para mirar a Zero antes de que la punta sobresaliera, solo estaba cambiando mi peso, eso es todo. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, en lo más profundo de su alma, las partes más profundas y oscuras de su ser, él sabía la verdad. Sabía lo que había estado a punto de hacer y también sabía por qué había estado a punto de hacerlo. Chasqueando su lengua, no le dio al niño más tiempo para prepararse y disparó la espada hacia él. Era una sola espada a lo que apenas podía considerarse una décima parte de la velocidad máxima de su puerta, sin embargo, había una razón detrás de tal velocidad. Incluso si dicha razón fuera simplemente Zero es a la vez un niño y un ser humano. Como era de esperar, una sola espada a tal velocidad, sabiendo que le dispararían, permitió a Zero desviar la espada voladora con la que tenía en la mano. Un fuerte chirrido llenó el aire por un breve momento antes de que la espada de Gilgamesh girara hacia un lado y Zero comenzara a mover su espada una vez más. Su espada golpeó la segunda espada que había sido disparada por Gilgamesh mientras desviaba la primera. El cuerpo del preadolescente giró con el impulso para evitar la tercera espada que sabía que vendría mientras dejaba que la segunda espada se lanzara en cualquier dirección que hubiera decidido ir. Su suposición sobre la tercera espada fue correcta cuando se enderezó, solo para encontrar que la espada se dirigía directamente hacia su nueva posición en lugar de la anterior. Con un minuto de apertura de sus ojos, se arrojó a un lado antes de ponerse de pie para evitar otra cuchilla disparada. Vamos. ¿Es esto todo lo que tu magia tiene para ofrecer? Ja. Incluso una sola puerta es suficiente para vencer al único humano valioso en esta patética era. Gilgamesh se burló de él, con una sonrisa arrogante y sádica adornando sus rasgos mientras se cruzaba de brazos. Su respuesta fue el rugido del fuego cuando la cresta mágica de Zero cobró vida, la bola de fuego sin palabras se dirigió hacia el rey estacionario sin piedad. Sin embargo, incluso con la bola de fuego siendo el doble del tamaño de su cabeza, Gilgamesh la miró con los ojos entrecerrados, completamente impresionado mientras el portal singular giraba para enfrentar la bola de fuego. Un copes egipcio estándar salió disparado de él y entró y atravesó la bola de fuego, desestabilizándola en una ola de fuego que ni siquiera alcanzó a Gilgamesh. Sin embargo, lo que se acercaba a él era la espada que el niño había estado empuñando anteriormente, girando en el aire en lo que obviamente había sido un lanzamiento asistido por refuerzo mientras el pulso de prana lo alertaba sobre el lanzamiento de otro hechizo más.
Al abrir un segundo portal, disparó espadas desde ambos simultáneamente, rompiendo la construcción que se había lanzado hacia él con uno y atacando a Zirou con el otro. El sonido del metal impactando contra el metal resonó una vez más en el claro, llamando la atención del rey hacia él y viendo a Zirou una vez más sosteniendo la espada que acababa de romper. No estés demasiado orgulloso de ti mismo, herrero. Disparé 6 espadas y casi te abrumo. Tú eres un servant. Zirou replicó sin ningún enojo o malicia real, simplemente declarándolo como un hecho. Si deseas crear la espada definitiva, necesitarás poder estar a mi nivel, mestizo. Una espada de tal magnitud no es una espada de humanos sino de espíritus heroicos. Algo en sus palabras había enojado al niño, Gilgamesh se dio cuenta. Sus ojos se entrecerraron y su agarre sobre su katana se había hecho más fuerte. El leve apretón de su mandíbula también reveló su frustración por lo que sea que Gilgamesh había dicho para enojarlo. Oh. ¿No estás de acuerdo con las palabras de tu rey? Se burló, agitando una de sus manos distraídamente mientras lo hacía. No necesitaré ser un espíritu heroico para usar la espada. Fue toda la respuesta que recibió de Zirou, pero de todos modos fue interesante. No, por supuesto que no, se burló el sirviente encarnado. Tener una espada en la vida que solo puede ser utilizada por un espíritu heroico sería una ironía kármica que ni siquiera los dioses habrían intentado sin provocación. Bien. Zirou respondió antes de lanzarse hacia adelante, desviando una espada antes de tener que clavar sus pies en el suelo para evitar al segundo que rápidamente lo siguió. XXXXXXXXX. Suburbios de Fuyuki, 7:23 de la mañana. ¿Gilgamesh? Preguntó Zirou, cojeando junto a la forma completamente intacta del hombre que caminaba a su lado. Sí. Tarareó, puliéndose las uñas en la chaqueta. ¿Cómo disparas tus espadas? Usando mi puerta, plebeyo. Ese casi accidente con el Waran-me realmente derribó algunas de tus pocas y preciosas células cerebrales. ¿Sabes a lo que me refiero? Tus puertas son solo portales, ¿verdad? No deberían poder disparar armas a esas velocidades. Zirou razonó con él y si Gilgamesh no hubiera estado de tan buen humor después de golpearlo durante más de una hora, podría haber tenido que esquivar otra espada. ¿Y por qué haces una pregunta tan atrevida, HM? Gilgamesh tarareó, mirándolo por el rabillo del ojo, un extraño brillo sostenido en el orbe rojo. ¿Por qué? ¿No tiene sentido para mí? Murmuró Zirou. Ah. Ya veo, estás buscando intentar recrear mi estilo de lucha. ¿No es así, mestizo? Curiosamente, la voz de Gilgamesh contenía partes iguales de alegría y molestia cuando descubrió la verdadera agenda de Zirou. Olvídate de lo que dije. Dijo Zirou rápidamente, desviando su mirada de Gilgamesh. ¿Estás tratando de darme órdenes? Una presión se apoderó de Zirou, haciendo que la respiración de repente fuera mucho más difícil de lo que había sido antes y su cuerpo se tensó a pesar de sus deseos. No, por supuesto que no. No soy suicida. Él gimió y dio un suspiro de alivio cuando la presión desapareció. Bien. Y recuerda eso la próxima vez que me digas algo así. Entiendo. El chico resopló, elevándose a su altura adecuada una vez más mientras el dolor en su cuerpo disminuía ligeramente. De todos modos. No te daré una respuesta. Demuestra que te lo mereces y haz lo que haría un guerrero o mago adecuado, descúbrelo tú mismo. El comentario que Zirou murmuró en voz baja lo inmovilizó dolorosamente en el suelo con una lanza mientras Gilgamesh se alejaba, riéndose de la desgracia del niño todo el camino hasta que dejó el alcance del oído de Zirou. XXXXXXXXX. Más tarde ese día, la residencia Emiya. Muramasa-kun. ¿Cómo pudiste pasar tanto tiempo con un Edelfell? Gritó Rin, haciendo que Zirou se inclinara hacia atrás como si fuera golpeado físicamente por el viento de su grito. Oye. No le grites a Oni-chan. Ella gritó en respuesta, haciendo un lindo puchero mientras abrazaba posesivamente el brazo de Zirou. Está bien, Illa, se rió Zirou, acariciando su cabeza. ¿Y Tosaka, qué pasa? Tú y Lubia son aliados, ¿verdad?
¿O al menos trabajan juntos? No. Los Tosaka y los Edelfelt son familias rivales. No hay manera de que alguna vez trabaje con ella a menos que sea necesario. Gritó, con los brazos a los costados y pisoteando con petulancia. Oh, bueno, no lo sabía Tosaka. Shirou se rió entre dientes, rascándose la nuca. Y Lubia no es tan mala. De hecho, fue de gran ayuda. Grrrr. Él decidió inteligentemente apartar la mirada mientras ella lo miraba y rechinaba los dientes. Sin embargo, la mirada que lucía hizo reír a ella, haciéndole saber a Rin que probablemente era una mirada inexpresiva o sarcástica que la enfadaría más. Justo cuando abrió la boca para seguir gritando, asegurándose de que él supiera que Lubia no tenía ningún derecho sobre él. Que Rin fue 100 veces más útil de lo que Lubia podría esperar ser. Justo cuando lo hacía, sonó el timbre, dándole a Shirou un pase libre para salir de la situación que tomó sin dudarlo ni un momento. Con un puchero de mal humor se sentó a la mesa, tratando de ignorar las risas de ella lo mejor que pudo. Lo cual era difícil considerando que la chica casi exigía su atención con su mirada astuta y sus risas. «Estás enamorado de Oni-chan, ¿no?» «¿Qué? ¿Cómo pudiste decir eso?» «Él es solo mi aprendiz. Nada más». Podía sentir sus mejillas calentarse, cruzando los brazos frente a su cara. Mientras tanto, ella se burlaba de la heredera Tosaka por estar enamorada de Shirou. El chico de dicho cariño abrió la puerta principal, viendo a Sakura parada allí. «Oh, hola Sakura». Shirou lo saludó cálidamente, sus ojos se cerraron momentáneamente mientras sonreía. «¿Ka-chan te dijo que yo también llegué aquí?» Parecía extrañamente decidida a decir. Sus siguientes palabras fueron interrumpidas cuando Sakura se estrelló contra él, envolviéndolo con sus brazos y apretándolo con fuerza, pero no tanto como para que no pudiera respirar en absoluto. Con una mirada confusa, él la rodeó con sus brazos a cambio, recibiendo un sonido de ella que fue tan ahogado que ni siquiera podía empezar a decir qué emoción era. ¿Ese Sakura? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. Ella murmuró contra su pecho y continuó abrazándolo. No pareces estar bien, Sakura. Señaló. Con atentos ojos color ámbar, miró su forma mientras ella lo abrazaba. Su lenguaje corporal, ilegible para cualquiera a menos que ella lo permitiera, era como un libro abierto para él. Lo que sea que la había sacudido lo había hecho tan profundamente, algo que causó una vorágine de emociones dentro de su propia mente. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en sus propios problemas, sino de intentar ayudar a Sakura con los suyos. No pasa nada, senpai. Solo te extrañé. Ella respondió, su voz era tan vacía que le dolía. Tanto trabajo para ayudarla a mostrar sus emociones como si lo hubieran tirado por la ventana en un par de semanas. Sakura. Si algo anda mal, puedes decírmelo. Lo sabes, ¿verdad? No quiero hablar de eso, abrió la boca para replicar por favor. Y su boca se cerró. Cuando ella le preguntó con tanta sinceridad, ¿cómo podría él decir que no? Sin embargo, eso no significaba que no lo investigaría. Sakura y él eran espíritus afines después de todo. Está bien. Lo dejaré en paz, Sakura. Solo recuerda lo que dije, ¿vale? Está bien, senpai. Ella asintió con la cabeza, la emoción y el sentimiento comenzaron a filtrarse nuevamente en su voz después de haber estado en su presencia apenas un minuto. ¿Te gustaría entrar? Tosaka está aquí. Hizo un gesto hacia el interior de la casa. Eso sería apreciado, gracias senpai. Ella le dedicó una pequeña y débil sonrisa, pero que al menos no era falsa. De acuerdo. Él sonrió y asintió. Tendré que pedirle a ella que mueva los asientos para que puedas sentarte a mi lado. No senpai. No hagas eso. No valgo la pena como para empujarla fuera de su asiento, simplemente me sentaré en el otro lado. Está bien. Se apresuró a decírselo, retrocedió un paso y agitó las manos presa del pánico. A cualquier otra persona le habría parecido que había vuelto a la normalidad, pero para Shirou había una sola frase rebotando en su cabeza mientras la conducía hacia el interior de la casa.
Una frase que se grabó a fuego en su mente y encendió su alma. No valgo la pena como para empujarla fuera de su asiento. Cyrus no la había escuchado hablar sobre su propio valor, o su falta de valor, en poco más de un año. ¿Y de repente ha vuelto? No. Algo había sucedido que la había hecho cuestionar su propia autoestima una vez más, e incluso si le tomara una década o más, descubriría lo que había sucedido y lo detendría. Porque él y Sakura eran espíritus afines, y eso significaba que su trabajo era ayudarla tal como otros lo habían ayudado a él antes. Incluso si eso significara matar a los perpetradores. Pero basta de pensamientos oscuros, pensó para sí mismo mientras sacudía la cabeza y entraba al comedor para ver a Rine y ya discutiendo sobre los detalles de algún hechizo. Acababa de regresar de Londres y sobrevivió a una sesión de entrenamiento con Gilgamesh, tenía que ponerse al día con sus amigos y familiares. XXXXXXXXX. Historia paralela, salir de Inglaterra. No tenías que venir a despedirme, Lluvia. Cyrus se rió entre dientes mientras se aseguraba de tener todo. Lluvia, mientras tanto, solo se rió mientras agitaba una mano. Su ropa y Auguste atrajeron mucha atención hacia la joven obviamente rica. No, no. Por supuesto que sí, Cero. Somos socios comerciales, sería negligente de mi parte no asegurarme de que regresaras a tu casa correctamente. Ella le sonrió y recibió una sonrisa a cambio. Bueno, yo hubiera estado bien solo, pero gracias, Lluvia. La chica solo se rió un poco ante su agradecimiento. Dime, Cero. ¿Tienes algún plan una vez que regreses a Japón? Cuestionó, inclinándose un poco hacia adelante con una mirada curiosa. Probablemente descansaré para superar el desfase horario. Pero después de eso solo trabajaré en mi herrería y en cualquier encargo que termine recibiendo. Se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, si logro conseguir alguno, te lo enviaré de inmediato, Cero. Ella le guiñó un ojo, obteniendo un pequeño resoplido de él. Eso espero, no hay manera de que crezca sin ningún desafío. Su respuesta solo obtuvo otra pequeña sonrisa de Lluvia mientras giraba un poco de cabello alrededor de su dedo. Dios mío, tan dedicado a... Todos los pasajeros del vuelo Besos, diríjanse a la puerta 34. Lo siento, Lluvia. Parece que es mi vuelo. Cyrus sonrió disculpándose mientras agarraba su bolso. Está bien, Cyrus, me mantendré en contacto. Eso sería bueno. Nos vemos el año que viene, Lluvia. Hizo un pequeño gesto con la mano antes de dirigirse hacia la puerta. Vamos, Auguste. Lluvia murmuró después de un momento, inclinando la cabeza hacia abajo. Parece angustiada, mi señora. Auguste señaló con una ceja levantada. Un año es mucho tiempo, Auguste. No quiero tener que esperar tanto. Pero, lamentablemente, sí lo hago. Admitió Lluvia, inclinando aún más la cabeza para tratar de ocultar su pequeño sonrojo. Entiendo. ¿Al menos aún puedes permanecer en contacto con Cyrus Muramasa? Sí, aspectos positivos, supongo.